Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A los 14 años, una joven llamada Marta Yupanqui se presentó en una audición en la radio para cantar Noche de Ronda, sin imaginar que ese momento marcaría su nacimiento como una de las figuras más emblemáticas del espectáculo chileno de mediados del siglo XX. Esther Soré, su seudónimo, fue una cantante y actriz conocida cariñosamente como la Negra Linda. Esta artista no solo transformó la forma de interpretar las tonadas chilenas, sino que se convirtió en una pionera de la radio, el cine, los discos y los escenarios. Recordada por su elegancia, su gracia y su picardía en los escenarios, su impacto cultural trascendió las fronteras musicales. Fue quien popularizó la famosa canción Chile Lindo de Clara Solovera, quien debutó en el cine tras ser elegida Miss Radio Chile y logró darle finura y sofisticación al folclore chileno. Para adentrarnos en la vida y legado de esta extraordinaria mujer, nos acompaña hoy Misael Godoy, autor del libro Me llaman la Negra Linda, quien ha investigado exhaustivamente la trayectoria de esta artista que marcó una época dorada del espectáculo chileno. Donde la alegre tonada. Hola Misael, qué gusto tenerte en La Hora del Museo. Estamos felices de que hayan aceptado esta invitación para conversar con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional sobre este libro que tengo aquí en mis manos. Me llaman La Negra Linda, la vida de Esther Soré, que es hermoso y me hizo descubrir esta mujer de la que yo no había escuchado nada y que bueno, tiene imágenes, algunas de ellas del archivo fotográfico del Museo Histórico Nacional, así que felices de poder conversar contigo sobre este hermoso proyecto que dio vida a este libro. Así es, bueno, muchas gracias por recibirnos y nosotros felices ahí de poder hablar de la figura de Esther Soré. Para muchos simboliza ahí algo bien importante de la música chilena, sobre todo de la música tradicional, música de raíz. Claro, ahora que ya estamos a puertas del 18 de septiembre, acercándonos. Cada día lo empezamos a festejar más temprano, ¿eh? Va la cuenta regresiva ahí para el jardín. Sí. Misael, ¿cómo es que se gesta este proyecto? Yo decía, bueno, yo no soy muy sabia de la música popular chilena o de la música tradicional chilena. Por supuesto conocía los clásicos, que siempre se menciona, pero no había escuchado nunca a Esther Soré y me impactó la cantidad de fotografías, la fama, la gran carrera que hizo durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo llegan ustedes a la figura de Esther Soré y a plantearse hacer toda esta tremenda investigación? Mira, lo primero es que, bueno, nosotros somos un equipo colectivo. Trabajamos, está Claudio Constanzo, que es un músico arpista, investigador autodidacta, chico de 25 años que viene con una tradición familiar muy, muy importante, y Carolina Daros, que es nuestra compañera que hace la parte de gestión y producción. Hay algo que a nosotros siempre nos ha interesado de la música popular chilena que tiene que ver con las primeras décadas del siglo XX, el siglo pasado, que no están muy exploradas, la verdad. Para muchos y la mayor cantidad de información parte del 60 en adelante, pero de ahí para atrás es muy Totalmente. poca la información que existe. Entonces, siempre se nos plantea como un desafío poder incursionar en todo este mundo que de alguna forma sentó las bases para lo que vendría después, incluso en la música popular. Porque, bueno, hubo discos, compositores, cantantes, hubo un movimiento, un medio bien relevante, que eso después quedó sepultado prácticamente por otros géneros, por nuevas... Y principalmente porque todo este material fue quedando descatalogado. Entonces, para nosotros siempre se nos presentó ahí ese desafío, como te comentaba, de poder investigar a esta figura. Con Esther Soré nos pasó algo bien
bien significativo porque nosotros veníamos trabajando en otras investigaciones y ahí se empezaron a conectar estos nombres. Y de alguna forma, y algo que yo siempre, nosotros agradecemos mucho, es que podemos conectar con los archivos familiares, que de alguna forma muchas de estos patrimonios suelen ser resguardados por la misma familia que van ahí eh, haciendo de albaceas, por ejemplo, o encargándose ahí. En algunos casos, como en la familia Parra, por ejemplo, tienen una fundación, pero en otras figuras es más complicado porque los mismos artistas hacían esa recopilación, ese archivo y después quedaba ahí en manos de la familia. Y ellos tampoco tenían la herramienta y los recursos de cómo mostrarlo a un público general. Entonces esa pega, si bien ahora la están haciendo los museos, las bibliotecas de alguna forma, pero antiguamente era re complicado, no había tanto interés. Y ahí nosotros llegamos a la familia de Pedro Leal, que fue el segundo marido de Esther Soré, y la hija, Patricia Leal, fue la que conservó todo este archivo de Esther. Y ahí nosotros se nos abrió un mundo nuevo también, porque, claro, había mucho material de prensa, material, archivo fotográfico, valioso, muy valioso, y de alguna forma lo complementamos con material externo, que fue el que nos aportaron ustedes en el museo, material que a mí en particular me sirvió para aclarar un par de dudas que tenía también con ciertas fechas. Fue muy revelador haber llegado a ese archivo. Y con otro material también externo que, bueno, ahí fuimos investigando con amigos en otro archivo, en biblioteca, y ahí se fue complementando todo este trabajo. Bueno, tú cuentas en el libro, se cuenta en el libro que estaban trabajando con Vicente Bianchi, con otros músicos, y me imagino que es parte de esto que de pronto aparece también la figura de Esther Soré. Entonces quería saber cómo desde un ámbito personal tuyo, es como siempre has estado interesado por esta época que hablábamos previa a los años 60, en la que se conoce muy poco, ¿no? Como que en los años 60 empezó la nueva ola y ya hay muchas más publicaciones y por último están vivas las generaciones que escuchaban esa música. Claro. Pero Esther Soré es como de la época de mi abuelita, por ejemplo, que ya no vive. El boom de Esther Soré se podría encasillar ahí entre la década del 40 y el 70, que fue esas 3 décadas donde de alguna forma su obra adquirió mayor protagonismo. Mira, acá pasa algo bien especial porque toda la música de alguna forma sentimos que está conectada. Vicente Bianchi colaboró mucho con Esther Soré. Yo en algún momento, bueno, trabajé cerca de 4 años con él. Estuve los últimos años de su vida acompañándolo. Trabajamos en otro libro, que fue una de las primeras publicaciones que pude hacer. Pero sí, él siempre me contó de este personaje, figura, y que para nosotros, claro, hay muy poca información, entonces todos estos relatos los fuimos reconstruyendo con un archivo que fuimos, no sé, por entrevistas, por ejemplo, que le hacían a Esther. Y claro, funciona como un mundo paralelo, casi fantasioso ahí que ya no existe. Es decir, los auditorios de radio, el formato de grabación también, cómo se publicaba, cómo se trataba a, la, mm, a las figuras radiales, a las estrellas. Eh, y algo importante también, antes estos mismos personajes solían incursionar en otras áreas, y eso también fue muy relevante. Esther Soré participó en cerca de una decena de películas, Claro, eran estrellas de cine también. claro, de corte criollista, entonces, y en el teatro también. Entonces, de alguna forma eran artistas completos. Y como te digo, ellos se conectaban Violeta Parra, por ejemplo, fue cercana y compartieron algunas presentaciones, no en conjunto, pero sí en el mismo cartel. Margot Loyola fue muy cercana a Esther Soré, de hecho. Ella pudo descubrir ahí la importancia que Esther tuvo en Argentina, por ejemplo, donde fue también muy importante
su legado. Entonces, claro, es un mundo que está sepultado prácticamente y de alguna forma tratamos ahí de ir escarbando y tirando todo este material a la luz para que quede ahí a disposición de la gente que desee empezar a investigar. Bueno, vamos de lleno a conocer a Esther Soré. ¿Quién fue Esther Soré? Que era su nombre artístico, además. Sí. Cuando nace, siempre fue cantante. Bueno, veíamos que también protagoniza varias películas. ¿Cómo se fue formando esta tremenda estrella? Mira, Esther Soré, el nombre real es Marta Yupanqui, santiaguina. Ella nace en el año 1915 y hay un dato también que lo colocamos en el libro, que en el registro de familia de ella aparece señalado el 1914, pero es un dato más bien anecdótico porque ella siempre figuró ahí con la fecha oficial del 27 de mayo de 1915. Entonces, por respeto a ese, a su memoria, quisimos dejar esa como la fecha oficial. Pero claro, ella parte como cantante en una campaña presidencial para Pedro Aguirre Cerda. Y esa fue como su primera grabación. Y ahí adquiere otro ribete, porque si bien parte como cantante, ella ingresa a la Radio del Pacífico, como actriz de radioteatro. Entonces, ella descubre esa doble beta. Y ahí empieza como a proyectarse como actriz y en paralelo cantante. Pero su boom o lo que ella la marcaría fue un concurso radial muy importante en la época, se llama Miss Radio. Y ella lo gana en 1939. Y eso a ella la coronó y masificó su figura para el público general. Pensemos que antiguamente la radio y los periódicos eran lo que mandaban en cuanto a comunicaciones. Entonces todo lo que la gente se congregaba a escuchar programas de radio y al haber una figura ahí que haya destacado en un concurso, para Esther le abrió todas las puertas y también todo estas barreras que hay no solamente en Santiago, sino para regiones. Fue muy conocida a nivel regional. Y ahí empezaron sus grabaciones de películas. Ese mismo año incluso participó en su primera película. Dos corazones y una tonada se llamaba esa película costumbrista. Pero ese fue como el inicio de Esther Soria. Ella también de manera muy autodidacta tuvo un par de maestros, Donato Román Hitman, que es un gran compositor chileno, fue una de las personas que la orientó y la preparó para que pudiera seguir esta carrera musical. Te quería pedir un poco de contexto a propósito que lo que decías que gana este concurso Miss Radio, para situarnos en esa época que no había tele, no había redes sociales, y también cuál era la música que estaba de moda en ese momento. La música que estaba de moda, a ver, había una música criollista, folclórica, venía siendo interpretada por conjuntos de folclore. Estaban los Cuatro Guasos, por ejemplo, muy famosos en la época, que de alguna forma también después pudieron grabaron esta película que te comentaba con Esther Soria. Pero ellos ya venían eran figuras en ese tiempo. Pero también se escuchaba mucha música regional, música mexicana también. Eh, y claro, pero la música nacional se entiende como la tonada, la cueca, y otros géneros como la mapuchina también, que era algo que sonaba, que se grababa y que se difundía mucho también. Pero ese era el tipo de música que se exploraba y que era popular en esa época. Hablemos de la década del 30, del 40. Entonces Ter Soré, ella de alguna forma comenzó cantando una música más popular, si se puede llamar así. Interpretó boleros también, era un género que estaba naciente, y después se enamoró de la música folclórica y ahí se quedó y empezó a generar un repertorio que yo creo que uno de los más amplios que también tiene un artista nacional. Ella alcanzó a grabar cerca de 300 discos. ¡Wow! Sí, en esa época se grababa mucho en formato de 45 y bueno, ya en la década del 50 empezó a hacer un catálogo en base a lo larga duración, los LP, pero en los 40 grabó mucho en ese formato
de 45. Qué increíble, ¿ah? Hoy día hay tanto One Hit Wonder que suena como imposible 300 discos. Tremenda trayectoria. Yendo a este mundo de la radio entonces, para seguir contextualizando, o sea, lo era todo, digamos, realmente una persona que estaba en la radio era estrella. Estoy pensando, no sé, Así me es. pongo ejemplo a mí misma que he trabajado tantos años en la radio y ni cerca de ser estrella, aunque la radio se mantiene a través ya de tantas décadas, es distinta la cosa. Sí, pues, pensemos que el formato, bueno, habían tres, hubo tres tipos de espacios que se destacaban a nivel radial. Primero eran los informativos, noticieros, en donde también los locutores eran personas muy relevantes, muy cotizadas. Después estaban los espacios de radioteatro, en donde también hubo un semillero ahí de artistas que de alguna forma después hicieron carrera en el cine, en la televisión, después en los 60, pero todo ello, Ana González, por ejemplo, partió en radioteatro, ella era figura de radioteatro. Eugenio Retes, que después también actuó en películas memorables como El Circo Chamorro, él también era figura en radioteatro. Y lo otro también muy relevante eran los auditorios radiales, donde los artistas hacían sus presentaciones en vivo. Y estas presentaciones funcionaban con una gran orquesta, otras veces con acompañantes de cuartetos de guitarras, por ejemplo, pero generalmente eran eso, Qué figuras hermoso. que se proyectaban para un público en vivo, pero que también salían por todas estas radioemisoras a todo el país. También pensemos que la radio partió a comienzos de la década del 20 y de a poco se fue masificando, partieron con sus primeras señales en Santiago, Valparaíso, en la quinta región, y después ya, eh, después de un par de lustros, está expandida por todo el territorio nacional. Y no solamente acá en Chile, en Argentina también. De hecho, todas estas figuras después tenían contratos con radios extranjeras. Por ejemplo, la misma Esther Soré, cuando gana el Miss Radio, el premio era ir a cantar a la radio de Belgrano, por ejemplo, allá en Argentina. Y ahí también hizo todo un recorrido. Hacían estadías. Y la estadía era que estos personajes pasaban semanas haciendo estas presentaciones. Ahora es muy difícil que pase eso, por ejemplo. Entonces tenían contratos fijos, tenían otro tipo de remuneraciones que yo creo que también se distancia mucho de lo que es ahora. Y para ellos, claro, esa exposición los sepultaba ahí como figuras prácticamente a nivel nacional. Me encanta ese mundo, me imagino llevándolo para las nuevas generaciones que nos escuchen hoy día, así una especie de Tiny Desk sería lo más parecido. Es básicamente eso, donde hay una presentación y también había una conversación también detrás, pero, pero sí, es un mundo que yo creo que evoca tiempos que, bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente porque a mí también me fascina mucho ese imaginario que había en esa época, ya no existe, que es difícil que pueda volver a repetirse también, porque los tiempos cambian, la forma de presentarse de los artistas también cambiaron. Entonces, la radio, y yo sigo siendo un fan de la radio, hasta el día de hoy tiene esa relevancia de inmortalizar Claro, ciertas figuras. Lamentablemente, claro, otros medios de comunicación dejaron como le quitaron ese protagonismo, esa relevancia, pero sigue siendo importante dentro de todo. claro. Y llega a todas partes. Allá donde no hay internet, ni siquiera Starlink, hay radio. Tal cual, y de hecho hay un contacto directo con la gente, que eso yo también siempre valoro mucho, y antes, por ejemplo, era mucho más, la gente podía comunicarse, habían concursos directos con la radio, la gente participaba mandando cartas, haciendo sugerencias, algo que me llamó mucho la atención y que yo lo registré en el libro, era que la radio organizaban unos concursos en donde los seguidores podían reunirse con estas estrellas. Y no solamente con estrellas nacionales, pensemos que también en la década del 40 y 50
vinieron muchas estrellas extranjeras a tocar a la radio. Tocó Nat King Cole, por ejemplo, en Radio Cooperativa Vitalicia, ahí lo ¡Wow! acompañó Vicente Bianchi, por ejemplo. Pero también vino Jorge Negrete en la década del 40, Libertad Lamar, que siempre hacía sus recorridos cuando hacía giras latinoamericanas, pasaba a la radio también. Entonces había un contacto directo con el público, con el artista, y bueno, esa es la magia también que de alguna forma la radio entregó, y algo queda también, si eso Sí, es difícil que la radio desaparezca. Yo creo que eh, es de los medios que siento que la tele va a morir, las redes sociales van a mutar, pero la radio siempre va a estar. sí. Yo también considero que es inmortal. Esto es como especie de meet and greet con los, No, bueno, con los artistas. eran como un café con Esther Sore, por ejemplo. Qué Y espectacular. se juntaban y todos llegaban con sus mejores looks. Y hay una revista que se llama Ecrán, que también desapareció y que también Claro, fue muy popular. famosísima. Ellos hacían estos registros, estos seguimientos. Entonces, claro, tú veías a todos estos personajes que eran como parte del fan club o gente que ganaba su acceso ahí a conocer a estos artistas por estos concursos que te digo a través de cupones. Y claro, y era todo tan ceremonial, todo tan inocente también. Y el artista ahí, claro, tenían esa oportunidad ahí de poder compartir con ellos. Bueno, me imagino que también, más allá de las radios, no sé si en ese tiempo se usaba hacer giras, conciertos, así como llenar un Movistar, o esos son espacios más de la modernidad. Es que aquí en el libro hay tantas imágenes que ustedes recabaron de Esther Sore en diferentes ambientes, para que me aclares algunas dudas de lo que voy viendo aquí. Mira, el concepto de gira en estadio, eso parte en los 60 con The Beatles, con Elvis, con The Beatles prácticamente. Antes se hacían giras, muchas giras, de hecho Esther Sore recorrió el norte, recorrió el sur de Chile, pero se hacían conciertos en teatros y en radios, en estos mismos auditorios. Entonces, claro, hay presentaciones de la década del 40 en donde estaba tocando, no sé, en en una radio, por ejemplo, que pertenecía ahí a los trabajadores de la ex salitrera, o también en algunos teatros regionales, que de alguna forma también hacían programas extensos también. No es que se presentara solamente una figura, a veces habían carteles con 4 o 5 estrellas. Acá en Santiago funcionaba el Teatro Caupolicán, que hasta el día de hoy funciona, y también se hacían festivales. Hay un festival que se hizo en honor a Esther Sorey, y mínimo habían 20 artistas, por ejemplo, ahí en escena. Y no solamente musicales, sino que se hacían varieté, habían humoristas, habían actores también que representaban su escena. Esther Sorey participó en muchas de... Hay un dato muy entretenido que me encontré ahí en la investigación, y es que ella fue la artista que inauguró el Teatro Cariola, que es un teatro que todavía existe en calle San Diego, que en ese tiempo era el Claro. teatro de la SAT, de la agrupación de artistas teatrales, y ella lo inauguró, o sea, fue una de las primeras artistas que estuvo ahí, se presentó y todo. Eh, hubo también, que también esto es muy relevante, lugares que de alguna forma eh, se mantuvieron vivo toda esta escena folclórica me Ujú. refiero, y de la canción criollista, que eran los restaurantes. Había muchos restaurantes como el Pollo Dorado, como funcionaban como estas picadas en donde la gente, claro, iba a comer, pero también había un escenario para poder ver a estos artistas. Y ahí Esther Soré participó mucho en eso también. Y tenía contratos fijos. En el Pollo Dorado estuvo ahí participando junto al dúo Rey Silva por prácticamente un par de años, 2 años creo que estuvo ahí en Argentina, hizo lo mismo. Tenía contrato con revistas. Claro, el concepto así como gira de estadio y cosas no era común. A veces se hacían Claro. actividades en estadios, pero eran eventos misceláneos. No solamente era en donde no solamente se presentaba esta figura, sino que, como te decía, también habían otras Ujú. intervenciones.
Y era todo muy precario también, porque el tema del sonido era bien complejo en esa época. Todavía no Claro, estaban los equipos como cierto. que pudieran sonar decentemente. Así que, pero ella sí giró por todo Chile, ella fue figura en ese sentido. Y por Latinoamérica también. Ahora que mencionas el pollo dorado, recuerdo una foto de mis papás ahí, ¿En serio? Wow. porque dice el pollo dorado, Y es grandes un mesas. lugar clásico de, bueno, Sí. la gente que pudo asistir y pudo estar en esos lugares, bueno, yo creo que ese romanticismo que hay con todos estos espacios, que yo creo que es un lujo que hayan podido asistir, y Claro. bueno, yo creo que Toda esa bohemia que existió y que, bueno, terminó de morir con la llegada de la dictadura, ¿no? Todo ese espacio y que había de trasnoche, el Bim Bam Boom, bueno, todos esos pero, lugares. pero ¿sabes qué? Hay lugares actuales que siguen, que rescatan un poco ese espíritu. Por ejemplo, está la Casa de la Cueca. No sé si has podido visitar la Casa de la Cueca. Sé dónde queda, pero no he ido nunca. Mira, ellos hacen un almuerzo una vez al mes en donde también hay una cartelera bien rica de artistas en cuanto a la variedad y todo, y funcionan con el mismo espíritu. Y ahí también se presenta gente que interpreta folclore, que interpreta, no sé, música más criolla como el vals, otra música regional, pero también se crea ese espíritu de camaradería, de contacto directo también, y funcionan como picados, son espacios chicos y de alguna forma también funcionan con el boca en boca, así como hacen poca publicidad y siempre está lleno. Nosotros con el colectivo armamos unas picás que se llaman las picás del abejorro. El nombre de nosotros es el colectivo Abejorros. Ya vamos en el número 10 y también hacemos este mismo sistema que funciona como en un clandestino. Se reúne gente ahí alrededor de la música, pero también a compartir, a comer, a disfrutar. Y nosotros armamos un cartel con diferentes artistas donde ha participado, no sé, Jepe, Angelo Piratini, Claudio Narea, y los mezclamos con música de raíz. Y ahí está, no sé, Belencha, las guitarras australes, la Pati Díaz, gente que sigue haciendo música folclórica, y conviven y hay como una conexión bastante rica también, y eso de alguna forma, claro, trata de transmitir el espíritu que había antes con estos espacios. Bueno, en todo caso, ganas de ideas hay. A lo mejor ya se irá masificando, pero mientras tanto está bueno, así que funcione como picada y medio clandestino le da su Le, magia. le da su toque ahí, sí, ¿no? El tema es que, bueno, mira, un día te vamos a invitar ahí para que puedas conocer son lugares populares y de alguna forma, claro, básicamente la idea es rendir honores a toda esta música tradicional, música que de alguna forma sentó las bases de todo lo que está funcionando ahora. Es rico el ambiente, es rico que se perpetúe, y no solamente en fiestas patrias, no solamente en septiembre. Exacto. Son cosas que nosotros difundimos y tratamos de que se puedan disfrutar durante todo el año. Bueno, yo me quería pasar, yo tengo el libro aquí, como les decía, me llaman La Negra Linda, que es un libro precioso, porque además está en un papel maravilloso, tiene una cantidad de fotografías increíble. Y tengo abierta una página donde aparece Esther Soré con Lola Flores y al otro lado una bellísima fotografía donde está haciendo brindis con Cantinflas. Sí, bueno, ahí hay algo que Esther Soré como primera figura tuvo la suerte también de codearse con muchas estrellas internacionales. Y esas estrellas, de alguna forma, también compartieron escenario o cartelera con ella en estos auditorios radiales que te comentaba. Con Lola Flores, bueno, Esther Soré pudo compartir en Argentina, pero también se topó con otras figuras de la época, así como Fernando Fernández, valioso y cantón, con Pedro Vargas, por ejemplo, con el que compartieron ahí en el Pollo Dorado, con Cantinflas. A Cantinflas fue en una cena en honor que le realizó la Embajada de México acá en Chile, cuando este actor vino de visita a promocionar una de sus películas. Y ahí Esther Soré como primera figura, claro, a ella la invitaban principalmente eran como la especie de socialité de la época, pero también en muchas ocasiones ella generaba estos esquinazos de bienvenida. Pasó con Rafael, por ejemplo, cuando vino Rafael el año 67, si bien recuerdo. Esther Soré junto a su marido Pedro Leal, que era un guitarrista y un
músico también muy importante, fundador de los Baquianos, fueron a hacerle un esquinazo a Esther Soré. Y ese esquinazo se lo hicieron en una reunión que le organizó la PES, la Asociación de Periodistas de Espectáculo. Y claro, ella como esta figura siempre fue invitada a compartir con actores, con artistas extranjeros cuando venían a visitar. A Jorge Negrete también, hay unos encuentros ahí también. Esther Soré, bueno, era una figura transversal, entonces tenía ese lado musical, pero como te digo, también el lado del cinematográfico ella lo explotó bastante, entonces solía también ahí ser figura en las alfombras rojas, en los avant premier, tenía mucha presencia en prensa escrita por su trabajo en cine. Entonces siempre se estuvo codeando ahí, y no solamente con artistas extranjeros, con los artistas nacionales también. Ella grabó con todos los mejores compositores de la época, con Clara Solovera, con Donato Román, con José Gómez, por ejemplo. Entonces siempre estuvo ahí jugando ahí en varios bandos artísticos. Nos queda súper poquito tiempo, pero te quería preguntar justo por eso, ¿eh? ¿Cuáles son como los grandes hits de Esther Soré? De repente muchas personas la han escuchado y no tienen asociada como su cara o su nombre a la canción que sí es muy conocida. Hay canciones que son fundamentales. Primero está Chile Lindo, que es una canción compuesta por Clara Solovera, que es una gran compositora chilena, y ella fue la primera que grabó Chile Lindo. Y fue una canción que de alguna forma le abrió un nuevo público también, porque de alguna forma ella venía trabajando, claro, una canción folclórica, pero también venía realizando boleros, me acuerdo, sobre todo a mediados de los 40, de los 40. Y después siguió trabajando con Clara Solovera, y esta señora le pedía que ella interpretara todo el repertorio que ella iba componiendo. Entonces hay otros hits que son muy emblemáticos. Está La Nagüita o Mata a Rayán Florido, que también son canciones fundamentales del repertorio folclórico chileno y que fueron grabadas por Esther Soré y fueron popularizadas por ella también. Dos corazones y una tonada, que fue la primera canción que ella la llevó al estrenato. Una de las canciones que, según reportes de la que pudimos registrar ahí de la época, fue junto con el Chiu Chiu de Nicanor Molinares, dentro de las canciones más solicitadas por el público ahí a comienzos de los 40. Mira, hay una canción que también me llama mucho la atención y que fue muy importante en el repertorio de Esther Soré, que se llama Me llaman la Negra Linda, que es la que le da el título que de hecho ese era el seudónimo que ella tenía, la Negra Linda, que se lo colocó, o sea, fue bautizada por uno de los cuatro guasos, Fernando Donoso. Pero esa canción, también ella se apropió de este personaje y la llevó a este otro nivel con esta grabación. Entonces, son canciones que se han perpetuado, que hasta el día de hoy se siguen interpretando y de alguna forma, bueno, siguen siendo parte ahí del repertorio nacional. Pero sobre todo lo que grabó con Clara Solovera, lo que te comentaba. Chile Lindo, La Nagüita, Claro. Mata Querido. Canciones que hoy se siguen reinterpretando y bueno, tuvieron su gran momento, su gran pick, justamente interpretados por ella. Misael, para despedirnos, ¿qué pasó con Esther Soré? ¿Cómo pasó sus últimos días? Yo veía aquí algunas imágenes con el presidente Eduardo Frei que le entregaba un reconocimiento. ¿Dejó de cantar alguna vez? ¿Cantó hasta sus últimos días? ¿Cómo fue eso? Ella, cuando comenzó la década del 60, tuvo dos grandes problemas de salud. Primero, tuvo un accidente en auto que la dejó fuera de circulación un buen tiempo, tuvo un problema en la lengua, fue operada un par de veces, pero después tuvo una parálisis también, poquito antes del Mundial del 62. Ella participó junto a Pedro Leal en la inauguración de este Mundial, y ahí eso le dejó una secuela que a ella de alguna forma mermó su productividad. A finales de los 70 ella se retira ya de manera oficial de los escenarios y se dedica a dar clases junto a su marido, junto a Pedro Leal. Clases de guitarra, clases de cueca, de baile, y así se lo lleva hasta
finales de los 80 y los 90 ya tendrían ciertos reconocimientos, se le nombra figura fundamental de la SCD, por ejemplo. Obtiene ahí como un reconocimiento como socia emérita también de esa misma entidad. Y ahí es donde sale esa foto con Eduardo Frei, por ejemplo, que era el presidente de la época. Pero sus últimos 15 años ella lo pasó ahí básicamente entregando sus conocimientos de una manera alejada de los medios, alejada de los focos. Principalmente porque todo ya cambió. En los 80 ya la radio dejó de ser preponderante y ya dejaron de llamarla de los medios, vivió ahí prácticamente en el olvido sus últimos días. Ella falleció en el año 96 y de alguna forma hubo relatos que pudimos rescatar de la época de sus mismos pares, en donde hicieron este llamado de alerta, que bueno, de alguna forma siempre se le denomina como el pago de Chile, pero en Esther Soré yo creo que se notó un poquitito más, porque al ser una figura tan relevante, pasar desde de ser primera figura musical al anonimato, básicamente hay un extremo bastante grande ahí. Y eso yo creo que según relatos de sus cercanos, de su hijastra y que pudo ahí compartir con ella, eso le quedó con esa espinita, se fue a la tumba ahí con ese pequeño dolor. Entonces, de alguna forma, todo este trabajo, todo lo que nosotros hemos podido, el mismo interés que ustedes tienen de poder darnos este espacio para poder difundir este libro, ayuda, contribuye para que la figura de Esther Soré se siga perpetuando en el tiempo, que su catálogo no desaparezca, que todo este trabajo que partió ella armando todo este archivo y que nosotros pudimos trasladarlo a este libro, se siga visualizando, que se siga viralizando también, que pueda llegar a gente nueva. A nosotros nos importa ese público, de alguna forma el público que está recién partiendo, que no conoce todo que prácticamente no tiene esa conexión con la música chilena, no nos interesa llegar a ese público. Y de alguna forma todo lo que hacemos nosotros, lo que hacen ustedes, ayuda a perpetuar el nombre de Esther Soré y de tantos otros artistas también. Claro, esa es la idea, conocer estos grandes artistas, estas grandes artistas como Esther Soré, que yo me quedé maravillada con este libro, se los recomiendo totalmente, me llama La Negra Linda, que además, como decía, es como objeto muy, muy bonito y nos permite llegar a esta historia así, yo encuentro como a concho con todas las imágenes, la información, así que felices de haber podido conversar de este tema hoy contigo, Misael. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias, Rocío. Y quería mencionar a alguien solamente Por supuesto. Que un personaje que yo creo que yo lo conocí a través de ustedes, que de alguna forma es necesario también que se conozca la obra, que es el señor Eliodoro Torrente, que es un fotógrafo, que hay fotografías de él en el libro. Nosotros estamos muy agradecidos de ustedes por habernos cedido ese material. Y es un personaje que también registró toda esa época. Claro. No solamente lo musical, sino que todo lo político, social. Fotógrafo de prensa. Y ustedes tienen un registro precioso también de Eliodoro Torrente, y yo creo que ese es un personaje relevante, pero que claro, obviamente el público común no lo conoce. Bueno, incluso el gente ahí de su área tampoco lo debe reconocer mucho, pero un personaje clave ahí, un fotoreportero de la revista Ercilla. Y nada, nombrarlo yo creo que es darle ese reconocimiento también, porque este libro también se pudo construir gracias a ese archivo. Bueno, aprovecho de decirles, si les interesa conocerlo más, está el libro del Museo Histórico Nacional con su fotografía y lo pueden encontrar en la página web del museo. Eso es lo mejor, se puede descargar gratuitamente, y si lo quieren físico se puede comprar en el museo. También, que es hermoso. No, gracias a ustedes, muchas gracias, Rocío.
Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.